¿Tienes dinero olvidado en el sistema financiero tú, tu familia, alguien cercano? ¿No sabes cómo recuperarlo? Recuerda, no hay mitos, hay que actuar es con la ley en la mano. En Colombia hay millones dormidos en cuentas, y no millones de personas, millones o miles de millones de pesos dormidos en cuentas y en productos financieros que nadie reclama. Hoy te mostramos cómo buscarlos y recuperarlos legalmente. Y hay una frase que es importante. A veces nos dicen que lo hagamos a través de la UIAF, pero les adelanto, por ahí no es. Tienes que utilizar canales oficiales, canales que determina la ley. Tienes que tener claro el mapa del procedimiento y los caminos o las vías que sí sirven. Y vamos a ver qué es mito y qué es realidad. Hay un mito, que la UIAF me va a decir a mí cuánto dinero tengo yo, un familiar, en el sistema financiero. Y como les dije, es un mito. La UIAF me dice que si mi dinero, o el de ustedes, o el de los padres, o el de los abuelos, o el de un hermano, o un familiar, tiene una cuenta o un CDT, la realidad es que la UIAF, que la Unidad de Información y Análisis Financiero, no es la entidad correspondiente, ya que es un ente de inteligencia antilavado y no es una ventanilla para que los ciudadanos consulten sus saldos ni busquen dinero. Su portal de consulta ciudadana es para la participación en el servicio público y no para rastrear productos. Pero siempre hay excepciones y en algunos casos la UIAF puede tener información que les interese a ustedes. Entonces, teniendo claro que eso es un mito, ¿a quién sí se debe consultar? Y lo más lógico es consultar a la entidad financiera, pero muchos dirán, oiga, pero si no sé si yo, mi familia o algún familiar cercano tiene dinero en una entidad pública, ¿cómo lo va a consultar? Entonces, puedes tener el respaldo de la Superintendencia Financiera de Colombia para que te oriente, y en casos especiales, como hemos visto, hay casos donde hay dinero a cargo de entidades públicas como el ICETEX, porque hay personas que pagaron de más de sus créditos o alguien les hizo una donación, un abono. Ahí hay un ejemplo claro. Y otro es a través de Fogafín, cuando entidades financieras o vigiladas fueron liquidadas. ¿Y cuál es la base legal que te permite o te da el derecho a pedir esa información? Y básicamente la ley 1737 del 2016, aparte de la Constitución Política, como siempre lo decimos, y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el caso puntual de las cuentas abandonadas, hay una definición, y es que las cuentas, ya sea ahorro o corriente, sin movimientos por 3 años, es decir, sin débitos, sin créditos del banco por intereses o por comisiones, no cuentan como movimientos. ¿Y qué pasa con ese dinero? El banco traslada saldos. Es decir, que el banco tiene la potestad legal de hacer transferencias en VRs a fondos por muchas razones. Pero el dueño sigue siendo el titular y puede reclamar en cualquier momento. La clave muchas veces está en la ley, o casi siempre, como por ejemplo en la norma que dice que la entidad financiera deberá entregar el saldo al depositante a más tardar al día siguiente de la solicitud con rendimientos. Si el banco ya trasladó el dinero a un fondo, pide el reintegro. Esta regla está bajo la manga tuya y tienes que invocarla. ¿Y cuál es el concepto que tiene, o la línea doctrinal que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia? La superintendencia ha dicho que las cuentas inactivas o abandonadas no prescriben a favor del banco. Cuando el titular presenta la solicitud, o una persona que demuestra interés o que demuestra vínculo, deben pagarlo, deben solicitar el reintegro, se aplica, y los intereses de igual manera, o la actualización del dinero, y si tienen rendimientos o no, dependiendo del producto en el que se encontraba el dinero. La Superintendencia Financiera de Colombia ha explicado esta obligación y la forma de atender al consumidor financiero. Si el banco fue liquidado
consulta con Fogafín. Son acreencias reconocidas por el indicador que no se reclamaron a tiempo. Fogafín explica cómo cobrarlas. Y el paso a paso. Vamos a hablar un paso a paso muy general para ti o para un familiar que tú conoces. Si tú tienes un indicio, una sospecha que tienes una cuenta o un CDT o un aporte en fondos o en fiducias, haz memoria, revisa tus documentos, revisa las libretas viejas, correos viejos, extractos talonarios, nombres de banco o entidades con las que trabajaste. Luego, presenta una carta muy corta al banco, como una petición, queja, reclamo o solicitud normalmente en las páginas web de los bancos, indicando tu nombre, tu cédula y la verificación de productos activos o inactivos o abandonados a nombre propio, con la entrega inmediata de saldos conforme con la ley 1777/2006, adjunta evidencia de tu identidad. Si se confirma que el saldo está en una cuenta abandonada, exige el pago en un día. Ahí es importante hacerlo. Y si no tienes respuesta, puedes acudir al defensor del consumidor financiero, que es una figura a la que están obligadas todas las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si el titular de la cuenta falleció, que esto también pasa muchísimo, los herederos pueden cobrar. El banco paga directamente hasta un tope, esto está en otra norma, sin sucesión formal y con documentos como probar el nacimiento, el registro civil de defunción, declaraciones juramentadas. Si excede cierto tope, se tramita una sucesión. Si no te contestan y te dan largas o evasivas, pues puedes radicar una PQR, o sea, una petición, queja, reclamo, solicitud ante la Superintendencia Financiera de Colombia a la atención del ciudadano, donde adjuntas la solicitud al banco y pide la intervención. Si tienes un indicio, una sospecha que hay dinero en fondos de inversión o participaciones en fondos mutuos o en fideicomisos, averigua con la sociedad comisionista de bolsa o con la administradora del fondo y busca extractos antiguos que te puedan dar un indicio. Pide certificación de las participaciones a tu nombre si están inactivas o abandonadas y el procedimiento de redención. Si el intermediario fue liquidado, revisa con Fogafín. Si la entidad financiera desapareció, repito, entra a Fogafín y mira o pide información al respecto. También puedes consultar el estado de tu trámite, normalmente en la mayoría de entidades con el número erradicado que te entrega. Lo que sí puedes esperar y cómo te contestan y cómo contestar las objeciones. Una objeción típica es que la entidad financiera dice que eso se fue a un fondo o se fue a una entidad pública y dice que ya no es responsabilidad de ellos, sino responsabilidad del fondo que lo administra. En este caso se han visto muchos casos del ICETEX. La objeción número 2 es que no hay registros al nombre de la persona que lo solicita, entonces se debe solicitar la búsqueda con nombre o cédula anterior, con tipos de producto, ahorros, cuentas corrientes, depósitos electrónicos, certificaciones y demás. La Superintendencia Financiera de Colombia exige una atención diligente y documentada al consumidor. La objeción número 3 es que le dicen a la persona: oiga, traiga la sucesión en el caso de fallecimiento. Si el monto está por debajo del tope que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y su normativa reglamentaria, pues lo puedes hacer directamente sin sucesión. Y si está por encima, sí, definitivamente toca iniciar el trámite sucesoral. Y la invitación que les hacemos desde el canal de ETC Asociados es que nos cuenten, por supuesto sin dar nombres y sin identificación, casos de personas que ustedes conozcan o que ustedes tengan la sospecha o que ustedes hayan visto casos de personas que tenían dinero y cuando fueron a reclamar, el banco o el fondo o la entidad financiera vio y resulta que tenían cientos de millones o si hay casos de miles de millones de pesos. Cuéntenos la historia para poder compartir eso con más personas y que las personas se animen a preguntar a las entidades financieras a ver si efectivamente hay dinero olvidado y que conozcan que hay formas de recuperar ese dinero que se encuentra en el sistema financiero. De igual manera, verificar si se adecúan a lo que establece la ley, en este caso la ley 1777/2016, para su reclamación. De igual manera, visiten la página de Fogafín y estudien un poco, y lo mismo la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, y estudien el tema de las reclamaciones. Si conoces un caso público
y verificable, déjalo en los comentarios de este video y lo revisamos o hacemos un video al respecto con la información pública y verificable que tengamos. Por eso es importante que hagas tus derechos de petición, donde pongas tus nombres, tus datos y que te informen si efectivamente hay ahorros en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDT, en depósitos electrónicos, otro tipo de cuentas, cuentas abandonadas, fondos de inversión, seguros o vehículos de inversión. Es importante que adjuntes a tu solicitud la identificación y que si no te responden de manera correcta o rápida, utilices el mecanismo o vincules a la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy mismo hazlo, escribe a las entidades financieras en las que crees que tienes un producto abandonado o algún familiar tuyo, o tus padres o algún tío o algún abuelo. Busca de igual manera también si la entidad existe o no y recuerda que tu derecho es que te paguen primero a ti cuando efectivamente se demuestra que si tienes un dinero en una de estas entidades financieras. Recuerden que esto no es pelear, es hacer valer la ley y es la protección del patrimonio. Si este video te fue útil, compártelo, comenta la experiencia y en DTC Asociados seguiremos enseñando a cobrar lo que es tuyo con método y con respeto. Muchas gracias por suscribirse al canal de DTC Asociados, gracias por compartir este video, por enviarnos comentarios. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y TikTok. De igual manera que nos visiten en nuestra página web www.dtc.com, a que nos escriban a través del canal de WhatsApp, nos envíen un correo electrónico, compartan este video y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.